Hoy presentamos El Camino de los Lamentos. Leyendas urbanas de traileros. Era una noche oscura y tormentosa, y Carlos conducía su camión por una carretera solitaria y sinuosa. Había salido de Lima con destino a Cajamarca, llevando un cargamento de electrodomésticos. Le habían advertido que no tomara ese camino, que era peligroso y estaba lleno de curvas cerradas y precipicios. Pero Carlos era un hombre valiente y confiado, y pensaba que podía ahorrar tiempo y dinero si evitaba las rutas más transitadas. Carlos llevaba varias horas conduciendo y empezaba a sentirse cansado y aburrido. Encendió la radio para escuchar algo de música, pero solo captaba una emisora que transmitía un programa de terror. Era un relato de un camionero que había desaparecido misteriosamente en esa misma carretera y que, según la leyenda, se había encontrado su camión abandonado y lleno de sangre, pero nunca su cuerpo. Carlos se rió y pensó que era una tontería, que eran solo cuentos para asustar a los niños. Siguió conduciendo, sin prestar atención a las señales de advertencia que le indicaban que redujera la velocidad o que se detuviera en algún lugar a descansar. Estaba seguro de que llegaría pronto a su destino y que podría entregar su carga sin problemas. Sin embargo, no se dio cuenta de que el camino se hacía cada vez más estrecho y peligroso y que la lluvia arreciaba con fuerza. De repente, vio unas luces rojas que parpadeaban delante de él. Eran las luces traseras de otro camión, que iba muy lento y ocupaba todo el carril. Carlos se impacientó y empezó a tocar el claxon, esperando que el otro conductor se hiciera a un lado para dejarlo pasar. Pero el otro camión no se movió, y Carlos tuvo que frenar bruscamente para evitar chocar. Carlos se enfureció y bajó la ventanilla para gritarle al otro conductor. Le dijo que se quitara de en medio, que le estaba estorbando, que tenía prisa. Pero el otro conductor no le respondió, ni siquiera lo miró. Solo se limitó a seguir conduciendo lentamente, como si no hubiera nadie más en el camino. Carlos decidió adelantar al otro camión por la izquierda, aprovechando un tramo recto del camino. Aceleró al máximo y se puso al lado del otro camión, dispuesto a rebasarlo. Pero cuando lo hizo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lo que vio en la cabina del otro camión lo dejó helado. El otro conductor era un esqueleto vestido con un uniforme de camionero. Tenía los ojos vacíos y la boca abierta en una mueca macabra. Sostenía el volante con sus huesudas manos y parecía mirar fijamente al frente. No había ningún signo de vida en él, solo un silencio sepulcral. Carlos no podía creer lo que veía. Pensó que era una broma o una alucinación causada por el cansancio. Pero el esqueleto era real y estaba ahí, al lado de él. Carlos sintió un terror indescriptible y quiso alejarse de él lo más rápido posible. Pero cuando intentó volver a su carril, se dio cuenta de que era demasiado tarde. Había llegado a una curva cerrada y no tenía espacio para maniobrar. El camión de Carlos se salió del camino y cayó por el precipicio. Carlos gritó con todas sus fuerzas, pero nadie lo escuchó. El camión se estrelló contra el suelo y explotó en 1000 pedazos. Carlos murió instantáneamente, sin saber qué había pasado. Su cuerpo quedó irreconocible entre los restos del camión y la carga. El esqueleto siguió conduciendo su camión como si nada hubiera pasado. No le importaba a Carlos ni nadie más. Solo le importaba seguir su camino, el camino de los lamentos. El camino que había tomado hace muchos años, cuando él también había sido un camionero vivo y feliz. El camino que lo había llevado a la muerte, y que ahora lo condenaba a vagar eternamente por él. Asimismo el camión avanzaba por la carretera oscura y solitaria, sin ningún otro vehículo a la vista. El esqueleto se sentía solo, pero no podía detenerse. Sabía que si lo hacía, el pasado lo alcanzaría. El pasado que lo atormentaba cada noche, cuando recordaba cómo había perdido la vida.
Había sido una noche como esta hace más de 20 años. Él había estado conduciendo su camión, cargado de mercancía, desde Lima hasta Cajamarca. Era un viaje largo y cansado, pero le gustaba su trabajo. Le gustaba ver los paisajes, escuchar la radio, sentir el viento en la cara. Le gustaba pensar en su esposa y su hijo, que lo esperaban en casa. Pero esa noche, algo salió mal. Algo que él nunca pudo explicar. Algo que cambió su destino para siempre. Estaba cerca de llegar a su destino, cuando vio una luz extraña en el cielo. Era una luz verde y brillante, que se movía rápidamente de un lado a otro. Le pareció curioso, pero no le dio mucha importancia. Siguió conduciendo, pensando que quizás era algún avión o algún fenómeno natural. Pero entonces, la luz se acercó más y más, hasta que se colocó justo encima de su camión. Él sintió un escalofrío, y trató de acelerar. Pero fue inútil. La luz lo envolvió por completo, y sintió un fuerte tirón. El camión se elevó del suelo, y él perdió el control. Gritó de terror, mientras veía cómo el paisaje se alejaba cada vez más. No sabía qué estaba pasando, ni quién o qué lo había atrapado. Solo sabía que estaba en peligro, y que nadie podía ayudarlo. La luz lo llevó a una gran altura, y luego lo soltó. El camión cayó en picada, y él solo pudo rezar. Rezó por su vida, por su familia, por su alma. Pero no hubo milagro. El camión se estrelló contra el suelo, con una explosión que iluminó la noche. Él murió al instante, sin saber qué había sido de él. Pero su muerte no fue el final. Fue el comienzo de su condena. Al día siguiente, cuando los bomberos llegaron al lugar del accidente, no encontraron nada. Ni rastro del camión, ni del conductor, ni de la mercancía. Solo un gran cráter humeante y unas marcas extrañas en el cielo. Nadie supo qué había pasado. Nadie pudo explicar el misterio. Nadie pudo darle una respuesta a su esposa y a su hijo, que lo lloraron con dolor. Y nadie pudo verlo a él, que seguía conduciendo su camión fantasma por la carretera. Él no sabía cómo había ocurrido, pero se había convertido en un espectro. Un espectro atado a su camión, que no podía dejar de circular por la misma ruta que había tomado esa noche fatídica. No podía comunicarse con nadie, ni siquiera con otros fantasmas. No podía salir de su camión, ni cambiar de dirección. No podía sentir nada, ni siquiera el dolor o el miedo. Solo podía conducir y conducir, sin rumbo ni esperanza. A veces se cruzaba con otros vehículos, pero nadie lo veía ni lo oía. A veces causaba accidentes o sustos, pero nadie lo culpaba ni lo castigaba. A veces intentaba pedir ayuda o perdón, pero nadie lo escuchaba ni lo comprendía. Estaba solo en su infierno personal. Y así pasaron los años, sin que nada cambiara. Hasta que una noche se encontró con Carlos. Carlos era un joven camionero, que también hacía la ruta entre Lima y Cajamarca. Era un hombre trabajador y honesto, que amaba a su familia y a su novia. Era un hombre feliz y optimista, que tenía muchos sueños y planes para el futuro. Esa noche iba conduciendo su camión nuevo, orgulloso de haberlo comprado con sus ahorros. Iba escuchando música y cantando alegremente. Iba pensando en llegar pronto a Cajamarca y ver a su novia, que lo esperaba con una sorpresa. No se imaginaba lo que le esperaba en el camino. El esqueleto lo vio desde lejos, y sintió algo que hacía mucho tiempo que no sentía. Sintió envidia. Envidia de su vida, de su felicidad, de su amor. Sintió un impulso maligno, que lo hizo acelerar y acercarse a él. Quería hacerle daño. Quería arruinarle la vida. Quería que sufriera como él había sufrido. Así que se puso a su lado, y le tocó la bocina. Carlos se asustó, y miró por la ventana. No podía creer lo que veía.
Era un camión viejo y sucio, con un esqueleto al volante. Un esqueleto que lo miraba con odio y rencor. Carlos pensó que estaba alucinando o que era una broma de mal gusto. Trató de alejarse, pero el esqueleto no lo dejó. Lo siguió y lo acosó, tratando de sacarlo de la carretera. Carlos entró en pánico y trató de defenderse. Aceleró y frenó, giró y esquivó, pero el esqueleto era más rápido y más hábil. Lo acorraló y lo embistió, hasta que logró hacerlo perder el equilibrio. El camión de Carlos se salió de la vía y se precipitó por un barranco. Carlos gritó de horror, mientras sentía cómo su vida se acababa. El esqueleto sonrió con malicia, mientras veía cómo el camión de Carlos se estrellaba contra las rocas. Había logrado su objetivo. Había matado a otro camionero. Pero no se sintió satisfecho. No se sintió aliviado. No se sintió liberado. Se sintió peor. Se dio cuenta de lo que había hecho y se arrepintió. Se arrepintió de haber sido tan cruel y tan egoísta. Se arrepintió de haberle quitado la vida a un inocente. Se arrepintió de haberse convertido en un monstruo. Pero ya era tarde. No podía deshacer lo hecho. No podía devolverle la vida a Carlos. No podía pedirle perdón a su familia. Solo podía seguir conduciendo su camión, como si nada hubiera pasado. Y así lo hizo. Siguió conduciendo su camión por el camino de los lamentos. El camino que nunca terminaba. El camino que nunca lo dejaba descansar. El camino que nunca lo perdonaba. No se olviden suscribirse. Para más podcasts y relatos.